Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy nos acompañan principalmente el magistrado Rafael Báez, con quien conversaremos importantes temas relativos al juez de la ejecución penal y a su más reciente obra, La ejecución de la pena en la República Dominicana. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un programa muy especial, pues contamos con la presencia del magistrado Rafael Báez. El magistrado Báez se ha destacado por un amplio y largo ejercicio en la judicatura. Se inicia como juez de paz, luego pasa a cumplir una función que en su momento, al iniciarse en el ejercicio de la misma, era novedosa en nuestro país, porque fue de los primeros jueces de ejecución de la pena en República Dominicana, que es una figura que viene y que se incorpora en nuestro país con el nuevo Código Procesal Penal. Pero antes de iniciar su ejercicio como juez, que ingresa obviamente a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, el magistrado Rafael Báez despliega un ejercicio profesional en los tribunales del país, pero debemos acotar además que el magistrado Báez es un académico, ha impartido e imparte docencia en las principales universidades de República Dominicana. Ahora, el magistrado Báez tiene su ejercicio como juez en la Corte Penal, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ha sido ascendido ya hace varios años, que fue ascendido de juez de la ejecución de la pena a juez de la Corte. Primero pasó por el Tribunal Superior Administrativo. Correcto. Y luego es trasladado a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hay, sin embargo, una situación importante. El magistrado Rafael Báez también tiene una producción jurídica y recientemente ha publicado una obra que se llama La ejecución de la pena. Es una obra sumamente interesante y que ya está en las principales librerías de República Dominicana, y creo que debe ser del interés de los abogados que se dedican al ejercicio de la materia penal, pero también de los estudiantes de Derecho, yo diría que de toda la clase jurídica en sentido general, porque la verdad es que tiene una importancia capital el hecho de que los abogados nos empapemos de una situación que es común y que es del día a día, no solo de los abogados de la clase jurídica nacional, sino de todos los ciudadanos que de una u otra manera o tiene un amigo que ha pasado por una situación difícil, tiene un familiar o alguien de manera vinculado que por una u otra razón haya tenido que pasar por el camino terrible de las cárceles en República Dominicana. Magistrado, la verdad es que para nosotros es un honor contar con su presencia aquí en Principalmente. Y antes que nada, quisiéramos ver el enfoque, sobre todo por su dilatada experiencia en una materia novedosa en República Dominicana, como decíamos, que usted fue de los primeros
inaugurar esta función en nuestro país, que es la función de juez de ejecución de la pena. Es importante que los amigos principalmente sepan, se empapen en qué consiste la función del juez de ejecución de la pena en República Dominicana. Bien, muchas gracias por la invitación. Primeramente, debemos decir que la función que viene dada al juez de ejecución de la pena nace precisamente del artículo 28 del Código Procesal Penal, que establece el principio de la ejecución de la pena. Luego entonces el artículo 69 integra los órganos judiciales y establece que los órganos judiciales son la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Apelación y sus equivalentes, los juzgados de primera instancia, tribunales colegiados y unipersonales, los tribunales de ejecución de la pena y los juzgados de paz. De manera que le da anatomía, fisionomía de órgano judicial. Luego entonces el artículo 74 del Código Procesal Penal, que fue modificado por la Ley 1015 de febrero del año 2015, lo que hace es que indica las atribuciones que tiene este funcionario llamado juez de ejecución de la pena. Entre ellos está el respeto por la dignidad de la persona condenada, los derechos constitucionales del privado de libertad, el debido proceso de ley y los principios cardinales que gobiernan la ejecución de la pena, que son legalidad, humanidad, resocialización y judicialización. Perfecto. Magistrado, en este ejercicio, como juez de ejecución de la pena tan amplio, tan vasto que usted tuvo por un largo periodo de tiempo, ¿podría concluir usted que la ejecución de la pena básicamente es una función administrativa judicial? Es decir, ustedes cumplen con una cantidad de solicitudes que le hacen, de todas las encomiendas que la ley le asigna, de las competencias que tiene propiamente el juez de ejecución de la pena, entre las que podemos ver, por ejemplo, cualquier permiso de salida de un interno, estamos hablando ya de un condenado de la cárcel para sea asistir a un funeral, para ir a un médico a visitar por cualquier enfermedad o a buscar un diagnóstico. Pero esta es la función esencial, es una función administrativa la del juez de ejecución de la pena. ¿Y cuáles son esas competencias principales que tiene según lo que establece el código? Bien, las competencias del juez de ejecución de la pena son especialísimas porque son administrativas, también son judiciales. Algunas corrientes, como los italianos, indicaban al principio que la ejecución de la pena era netamente administrativa. Otras corrientes españolas han determinado que la ejecución de la pena no es administrativa, sino que es jurisdiccional y que hay muchas funciones jurisdiccionales que este funcionario desempeña. Otros, la teoría mixta, es que la ejecución de la pena comprende lo administrativo y lo jurisdiccional. Yo estoy con esa corriente porque ciertamente hay atribuciones administrativas de firmar documentos en un despacho, pero el juez de ejecución de la pena celebra audiencias y conoce incidentes que le promueven las partes a todo lo largo del cumplimiento de la condena. Puede ser una vez, 2 veces, 3 veces, todas las veces que sea necesario que el interno condenado entienda que le han violado sus derechos, puede ejercer o promover algún tipo de incidente ante el Tribunal de Ejecución de la Pena, formular cualquier tipo de petición, entre ellas la más común, que es la libertad condicional. Esto quiere decir que el juez de ejecución de la pena tiene una función administrativa porque despacha asuntos en su oficina, pero también celebra audiencias. Pero también el juez de ejecución de la pena puede salir, visitar un recinto penitenciario, visitar un hospital donde se encuentre interno una persona privada de libertad, puede ir al médico, consultar con un médico sobre la situación de salud de una persona determinada que está cumpliendo condena. De manera que tiene muchas funciones el juez de ejecución de la pena. Son múltiples las funciones que tiene, no solo son administrativas. Sí, magistrado. Siempre cuando esta figura entra en el sistema procesal penal dominicano, las autoridades administrativas, sobre todo lo que tienen que ver con el manejo de las prisiones, como que mostraron cierta resistencia, en el sentido de que antes de que existiera esta figura, la Dirección General de Prisiones y sobre todo los alcaides y los
y los administradores de las cárceles se resistían en cierta medida a la presencia de una figura externa que de una u otra manera, por la misma competencia que le otorga la ley, tiene facultad de, vamos a decir, de intervenir en todo lo que tiene que ver con el recinto carcelario. Incluso si algún interno, el juez de ejecución de la pena entiende que está en condiciones que no debe estar, incluso puede ordenarle al administrador o al alcalde de esa cárcel cambiarlo de situación, cosa que yo recuerdo en mi paso por la Procuraduría que se resistían los directores de prisiones y sobre todo los alcaldes. ¿Cómo se fue compatibilizando, cómo fue siéndose aceptada esa función de vigilancia, de supervisión y en todo sentido, más que de supervisión, de dirección, si se quiere, que era a lo que se resistían, yo no sé si todavía se resisten, los directores de prisiones y sobre todo los alcaldes, que tenían el manejo tanto administrativo como en todos los sentidos de las cárceles, porque se producían, yo como abogado en ejercicio lo viví eso, se producían traslados arbitrarios, administrativos. Un director de prisiones podía trasladar un interno desde La Victoria al 15 de Asua sin consultar a nadie, administrativamente, a veces sin comunicación de manera verbal. ¿Cómo se pudo compatibilizar, cómo se ha ido asimilando en el proceso de estas dos autoridades, con competencias ambas, pero la del juez están claramente establecidas, tanto en el Código Procesal Penal como en resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia? Sí, precisamente de eso que nace del Código Procesal Penal, esa autoridad que ejerce el juez de ejecución de la pena, cuando está facultado a resolver todas las cuestiones que se susciten en el sistema penitenciario en el cumplimiento de las condenas. Esto no significó en modo alguno que fuera a ejercer o a ordenarle a ninguna autoridad nada que no fuera dentro de sus atribuciones. En principio, ciertamente, sí se produjeron algunos choques. Creo que eso fue superado. Usted fue uno de los vehículos que facilitó que esas relaciones se armonizaran entre los jueces y los actores del sistema por parte de la Dirección General de Prisiones. Resulta que nos acercamos en muchas reuniones y delimitamos nuestros roles. Los roles están definidos, la administración penitenciaria, como su nombre lo dice, administra, pero los jueces es el gobierno legal constitucional del cumplimiento de la condena y ahí están delimitadas las funciones de cada uno. Esa ha sido quizás una de las debilidades del código, por lo que mucha gente ataca el código, y es que los actores del sistema no hemos comprendido nuestro rol. En ese momento, iniciando, pues no estábamos todavía manejando de manera correcta los roles que debíamos desempeñar y quizás por eso se produjeron algunas fricciones en casos muy particulares, muy aislados, pero que fueron superadas precisamente porque se produjeron muchos acercamientos y eso generó un clima de armonía entre los funcionarios, se produjeron muchas reuniones y comenzaron pues a delimitarse los puntos y el radio de acción de cada funcionario. Y en la actualidad creo que no existe ninguna situación de dificultad entre funcionarios de la Dirección General de Prisiones y jueces de ejecución de la pena. En mi paso por la jurisdicción de la ejecución de la pena, que fueron casi 9 años, nunca tuve ninguna dificultad, sino todo lo contrario. Serví de mediador en algunos casos, al igual que usted, para resolver algunas cuestiones. Pienso que eso fue superado y que la institución funciona muy bien, a pesar de los escollos, de las críticas al código, de las modificaciones y de los enemigos que tiene el código y de los enemigos del sistema penitenciario que lo critican sin conocerlo. Creo que ha sido una jurisdicción exitosa y ha sido la mayor conquista del Código Procesal Penal. Judicializar el cumplimiento de las condenas
y hacer que el condenado se defienda de cualquier arbitrariedad de la administración y el juez no permitir que se produzca una ejecución descarriada de la pena, como bien apunta Alberto Binder cuando habla de la ejecución en sus notas de derecho procesal. Magistrado, hay una inquietud que me parece que ya ha sido planteada en un programa anterior, aunque tratábamos un tema distinto, y es el por qué la ejecución o el juez de ejecución es de ejecución de la pena sobre el condenado para administrar la pena que se impone por decisión judicial de un tribunal penal y no para ejecutar la decisión cualquiera que sea del tribunal penal, en el sentido de que muchas decisiones quizás no son condenatorias, no están condenando al imputado, a los procesados, pero están tomando una decisión que impacta en la vida de ellos y después no tiene quien ejecute, quien ejerza ese poder de constreñir a los poderes públicos, principalmente al Ministerio Público, de cumplir con una decisión. Por ejemplo, en el caso de una persona que haya sido descargada y se haya ordenado la devolución de los bienes que fueron incautados previamente, no tiene esa persona que ha sido descargada, que se ha comprobado que sea por falta de pruebas o porque verdaderamente se comprobó que no ha cometido ningún hecho ilícito, se le han extraído sus bienes y los que fueren, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero en efectivo o se le han congelado las cuentas. Y el Ministerio Público después quizás no tiene la voluntad para retrotraer esa situación al estado anterior y poner en posesión nuevamente de la persona que ha sido procesada y posteriormente descargada los bienes que le corresponden, en cuya persona reposa la titularidad. Y el juez de ejecución, si bien tiene una labor muy importante, administrando judicialmente las condenas impuestas por los demás tribunales, quizás podría ampliar esas facultades, ejerciendo un poder sobre las decisiones que descargan, que no condenan, pero que tienen un contenido importante en la vida de los ciudadanos. ¿Qué usted opina al respecto? Perfectamente su pregunta. El Código tiene previsto que el juez de ejecución ha sido concebido para ejecutar sanciones penales de cualquier naturaleza. Poco importa el tipo de pena que sea. Ahora bien, no está diseñado ni concebido para ejecutar libertades. El propio Código Procesal Penal establece su mecanismo para que una persona obtenga su libertad en caso de absolución, como usted lo plantea. Y cuando la sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es muy obvio que esa sentencia que ordena que se le devuelvan los bienes a un ciudadano por esa absolución, pues de inmediato el Ministerio Público se los entregue, se los devuelva. Eso es lo correcto. El Código no tiene prevista una situación en la que tenga que intervenir el juez de ejecución, ni su reglamento tampoco, para que a una persona se le devuelvan bienes. Sin embargo, ocurre en la práctica que cuando se produce la negativa de devolver un bien, entonces lo más común es que ejerzan una acción de amparo. Y ejercer una acción de amparo es innecesario porque la sentencia se basta a sí misma y ordena la devolución de esos bienes. De manera que no es necesario, pero en muchos casos hemos visto, tuve experiencia en la jurisdicción administrativa de recursos de amparo para devolver bienes a personas que habían sido pues absueltas. Pasa también con los casos de personas que fueron extraditadas y que sus bienes por sentencia no fue ordenado su decomiso. Se les retuvieron esos bienes y por sentencia no había necesidad de ordenar que se les devolviera porque no fueron confiscados. Y ahí venía la decisión de amparo para amparar en sus derechos de propiedad a la persona que accionaba. De manera que en la realidad el juez no está concebido para ejecutar libertades. Eso está explicado en el libro también, es para ejecutar pena, por eso se llama juez de ejecución de la pena. Y todo lo que sea de naturaleza civil, el quinto libro del Código Procesal Penal remite todo a la jurisdicción civil, hasta tanto pues en una eventual reforma procesal civil pues ya se instale la figura del juez de ejecución civil, que sería de gran importancia también para manejar el tema de los embargos, desalojos y ejecuciones. Su experiencia en materia administrativa es fundamental para la pregunta que le voy a hacer ahora en continuación con la otra, con la venia de Radamés. Ya que no está previsto en el Código Procesal Penal un mecanismo para la devolución de bienes porque se presume
que el Ministerio Público, cuando una sentencia descarga y ordena la devolución de los bienes, incluso cuando una sentencia descarga sin necesidad de mencionar la devolución de los bienes, ya ipso facto debe ser restaurada la situación anterior al proceso. Correcto. Ya que el Código no lo prevé, ¿cuál es su opinión desde el punto de vista administrativo, contencioso administrativo, de utilizar la vía de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad patrimonial del funcionario, saliéndonos del ámbito disciplinario y quedándonos en el ámbito de la persona que está siendo afectada en sus derechos, para obligar no solamente a la devolución de los bienes, sino también a restaurar cualquier daño que se le haya ocasionado con relación a esos bienes que no han sido devueltos y al tiempo que pudo haber transcurrido desde la finalización del proceso penal hasta la devolución de los bienes materialmente? Yo pienso que con la decisión que dicte la jurisdicción administrativa en atribuciones de amparo, que es una acción constitucional, bastaría para ser ejecutada esa sentencia. Ahora bien, hay que delimitar que el Código prevé, también el proyecto de Código Penal prevé el sometimiento por desacato. Se incurriría en lo que se llama el tipo penal de desacato, si se quiere, porque se está desatendiendo, desoyendo, ignorando, obviando una orden judicial, una sentencia con autoridad de cosa juzgada que ordena la devolución de unos bienes que no son del Estado, sino que son de la persona que fue procesada. De manera que pienso que se puede también ir por el área penal al tema del desacato. Magistrado, la mayoría de las personas privadas de libertad siempre tienen la esperanza de salir. Eso es algo que tanto usted como nosotros lo vivimos. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Usted sabe que nosotros, igual que usted, visitábamos de manera permanente las cárceles y pudimos constatar esa realidad, convivimos, si se quiere, con los internos y obviamente tratando de mejorar las condiciones y de humanizar, porque siempre sosteníamos que el hecho de que una persona se viera envuelto en un asunto que violara la ley y envuelto en cualquier tipo de actividad que lo llevara a la cárcel, eso no significaba que esa persona de por sí perdiera todos sus derechos, por lo menos lo que son sus derechos fundamentales. Entonces, en ese deseo de salir, sobre todo si son presos preventivos, que es el 64%, tengo entendido, actualmente, de las personas privadas de libertad en República Dominicana ahora, tienen mecanismos alternos a salir, como son la revisión de la medida de coerción, en este caso de la prisión preventiva, revisión que puede consistir en la variación de la misma, en una menos gravosa que la prisión preventiva, pero que en ese ámbito todavía el juez de ejecución de la pena no tiene facultad, sobre todo porque no puede peticionarse ante él, sino ante el juez que dictó la medida o ante un juez superior, una corte en este caso. Pero si esa persona, que a pesar de no estar todavía en la jurisdicción del juez de ejecución de la pena, pero sí está interno y es un preso interno preventivo, pero si esa persona se siente afectada en determinados derechos que él siente que se le están violando en ese recinto penitenciario, puede peticionar algún tipo de acción ante el juez de ejecución de la pena. Mire, es una pregunta muy interesante y siempre ha sido una cuestión de mucha discusión. Realmente la resolución 296-05, que trae todas las atribuciones ampliadas del juez de ejecución de la pena, en ellas no se especifica que él pueda intervenir en asuntos que tienen que ver con presos preventivos. Sin embargo, la modificación al Código Procesal Penal con la Ley 1015 insistió y en un articulado señaló: el juez de ejecución de la pena no tiene competencia para los asuntos de personas que están presos de manera preventiva. Sin embargo,
El juez de la instrucción, que es quien dicta la prisión o la detención permanente, la medida de coerción, no está en contacto con la población penitenciaria. Pero el juez de ejecución de la pena sí está en contacto por sus visitas semanales. Y fácilmente yo puedo identificar una persona con una bacteria, una pseudomonas, un accidente cerebrovascular, una enfermedad de diabetes complicada, enfermedades degenerativas, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que podrían causarle la muerte. Personas que están heridas de bala, que están privadas de libertad. Nosotros canalizamos por un tema de humanidad con su juez de la instrucción el que esa persona sea asistida médicamente. Y eso es una atribución, esa parte humana está por encima de cualquier cosa para mí como juez de la ejecución cuando lo fui. En caso de enfermedad de una persona que necesitaba ser asistida médicamente, pues nosotros interveníamos y comunicábamos a su juez natural, porque no podíamos interferir en esas funciones de ese juez, comunicábamos a su juez natural la situación de salud, la gravedad de la persona, o personas que necesitaban ser operadas de emergencia. Pues nosotros interveníamos para que los jueces tuvieran conocimiento y ordenaran, pues, de algún modo la salida de esa persona del penal a ser operada o atendida médicamente. Esa es la situación que se presenta más común. Como la mayoría de los privados de libertad están en situación de preventivos, son los que más abordan al juez de ejecución de la pena. Y son los que le dicen, tengo 1 año preso y no he ido a verle la cara al juez nuevamente. Y esa es la persona que te dice, tengo 2 años preso y todavía no me han enviado a juicio. Y ahí viene la preocupación. Ahí el juez toma nota y tramita esa información a los coordinadores de los juzgados de la instrucción, pues para que ellos tomen cartas en el asunto y revisen esos procesos a ver qué pasa, que no se ha presentado acusación o que no se le ha dado el seguimiento debido. Por eso hay tanto problema de sobrepoblación y de hacinamiento, que es una consecuencia de la sobrepoblación. Sí. Bien, magistrado, vamos a aprovechar para hacer una primera pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este y otros temas de suma interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del magistrado Báez. Profesor Rafael Báez, yo, debido al vínculo de amistad que me une con el profesor Báez, le llamo profesor antes que magistrado, porque la verdad que es un profesor del derecho penal. Estamos frente a un profesor del derecho penal. Las cárceles dominicanas, a través de los años, siempre ha sido un dolor de cabeza. Y yo pienso, cuando se habla de República Dominicana, pienso que no solamente de República Dominicana. Las cárceles, que son el último eslabón del sistema de justicia penal, aunque no se le considera así, por el sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia penal. No solo en República Dominicana, en países incluso de lo más desarrollado del mundo, también las cárceles son un gran problema. Por ejemplo, nosotros que tuvimos la oportunidad en la función de Procurador General de la República de visitar muchas cárceles a escala mundial, hablándole de que visitamos cárceles en China, en Corea, en Japón, en varios países de Europa, en los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos y casi toda América Latina. Vivimos ese asunto. Incluso llegamos a pensar que las personas privadas de libertad en República Dominicana eran hasta buenas. Por ejemplo, usted tiene el caso de La Victoria. La Victoria, que es una cárcel súper poblada y súper hacinada, no ahora, siempre. Y que incluso nosotros intentamos acometer, pero por escasez de recursos económicos no pudimos. Nuestro deseo era demoler La Victoria, pero las limitaciones económicas no nos lo permitieron.
incluso La Victoria es una cárcel que se pudiera considerar de las menos violentas de América Latina a pesar del gran hacinamiento. Ocurren hechos aislados a veces de violencia, pero con relación al hacinamiento que hay en La Victoria, se pudiera decir que son casi insignificantes. Es decir, que las personas privadas de libertad en cierto sentido son hasta buenas en República Dominicana y en la mayoría de las cárceles. Y el nuevo modelo ni se diga. Prácticamente las situaciones de violencia son casi cero en los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario. Ahora bien, en República Dominicana, y yo diría que en todo el sistema interamericano, se habla mucho de prisionización. Y eso tiene que ver, sobre todo, con una nueva corriente que responde al nombre del populismo penal. Aquí, cualquier tipo de infracción, lo primero que se piensa es en prisión preventiva. Y eso es lo que la gente pide, y eso es lo que los medios de comunicación piden, habiendo otras medidas alternativas que independientemente pueden ser aplicadas en lo que y sabiendo que hay personas con suficiente arraigo que de una u otra manera nunca se sustraerían del proceso. Usted, como un juez de ejecución de la pena, un hombre con una amplia visión, una visión liberal y yo diría no tradicional en el sistema de justicia dominicano, ¿qué enfoque le daría a este fenómeno que de una u otra manera permea las decisiones que toman determinados jueces en términos de la aplicación de la prisión preventiva en República Dominicana? Usted ha tocado un tema que implica hablarle de el próximo libro que voy a publicar, que ya estoy escribiendo, que se llama Necesidad de Penas Alternativas. La corriente de prisionalización que viene como una espiral creciendo de manera interminable va a generar más clientela carcelaria, pero no va a producir efectos rehabilitadores. Se tiene entendido entre los científicos que la pena que apareció algo más después del siglo XVII hasta la fecha no ha resuelto los problemas fundamentales de la criminalidad y de la delincuencia a nivel mundial. Que las penas son, primero, la última ratio, como usted señalaba, pero siguen siendo un mal necesario. Por eso el concepto positivo y el concepto negativo de la pena. Positivo, porque la pena es lo único con que contamos para la solución de la conflictividad social, aparentemente. Y negativo, porque es lo único que hay. Porque no tenemos otra salida o no aplicamos otra salida a la conflictividad social. De manera que en un mundo creciente de conflictividad social hay que pensar en penas alternativas. Desde luego me remito a la criminalidad menor, a lo que llaman delitos de bagatela. Y podríamos montar una escala de delitos sancionables de 5 años abajo. Casos de ley de tránsito, cosas que son intrascendentes, por ejemplo, los delitos involuntarios en donde hay ausencia de dolo, los delitos culposos. Pues los sistemas de cumplimiento de condena deben ser prisiones de fines de semana y días feriados y ejecución nocturna de la pena. Yo sugiero preparación de centros especiales como aras nacionales para que personas cumplan la pena en prisión nocturna y en prisión fines de semana y días feriados. ¿Qué hacemos con esto? No rompemos el núcleo familiar, que es grave. Primero, para el privado de libertad. Segundo, no lo desconectamos de su trabajo. Y tampoco lo desconectamos de su actividad de estudios si se trata de una persona que es estudiante, ni de su vínculo profesional. De manera que las alternativas a las penas son quizás el paliativo idóneo para la criminalidad menor, sacando sicariato, narcotráfico, asesinato, violación y crímenes capitales y dejándolo en régimen de encierro, con rehabilitación. Ahora bien,
la criminalidad menor, para resolver el problema del hacinamiento y parar el proceso ascendente e interminable de prisionización o de prisionalización, como llaman los técnicos, necesariamente tenemos que hablar de penas alternativas. Y esto es la aplicación de institutos como suspensión de la pena, suspensión del procedimiento, perdón judicial que llega hasta 10 años en esos casos, que aplica de acuerdo al artículo 340 del Código Procesal Penal. Debemos también hablar de sustitutivos penales, de las multas, de la prisión fines de semana y días feriados y de la prisión nocturna. Esos serían mecanismos idóneos para resolver el problema del hacinamiento. Crear estructuras penitenciarias en una ingeniería o una arquitectura moderna de institutos para que la gente se rehabilite e instalar programas de rehabilitación en esas personas que funcionen con algún tipo de terapia en las pocas horas que están en el recinto en donde están cumpliendo la condena. De manera que ese proceso de prisionalización es más preocupante de la cuenta. Es muy preocupante. Fíjense cómo nosotros vamos creciendo la población penitenciaria, porque el delito no va a desaparecer. El delito es un fenómeno connatural a la existencia del hombre en la sociedad. Si hay hombre, si hay relaciones sociales, habrá delito. Entonces, necesariamente hay que ponerle un freno, pero un freno sano, un freno jurídico que produzca el menor impacto negativo sobre la conciencia del privado de libertad, para que pueda rehabilitarse y reinsertarse al seno de la sociedad. Ya habla el maestro Zaffaroni en el libro, en la introducción, de las ideologías reeducación, reformación, rehabilitación. Y es la necesidad. Pero tampoco podemos enseñar a una persona a vivir en libertad si la tenemos encerrada. De manera que el sistema tiene que dar oportunidades y otro tipo de mecanismos alternos para producir ese resultado que nosotros queremos, que es lo que establece la propia Constitución, el fin de la pena sobre lo constitucional. El comentario al que apuntaba Radamés anteriormente sobre la pacificidad que hay en las cárceles dominicanas con relación o en comparación con otras cárceles, tanto de la región como de otros ámbitos geográficos, responde necesariamente a un tema estadístico que yo sé muy bien que usted conoce, magistrado, y es el relativo a los porcentajes de presos condenados y preventivos que hay, derivados de hechos ilícitos relativos a los tipos penales correspondientes a tráfico ilícito de drogas, a posesión de sustancias, a homicidios, robos, golpes y heridas, y bueno, una serie de delitos ya de menores proporciones. El homicidio en la República Dominicana no es uno de los tipos penales más frecuentes o que generan mayor cantidad de prisión preventiva y de presos condenados en las cárceles dominicanas, lo cual quiere decir que si, por ejemplo, la posesión de drogas y el tráfico ilícito de sustancias controladas es más del 60% de los presos dominicanos están por estos temas, usted me corregirá si me estoy equivocando, no necesariamente son personas violentas, son personas posiblemente enfermas, consumidores, son personas que por necesidad o por un deseo de superación errado trafican con drogas para poder conseguir un sustento o una serie de lujos o de posibilidades económicas de una forma más fácil. Se ven atrapados quizás en esos barrios donde viven o en esos sectores de personas adineradas que tienen la facilidad de llegarles y de atraerlos a ese mundo y de usarlos, porque terminan siendo ellos los conejillos de India y terminan siendo usados y terminan en las cárceles dominicanas. O sea que el factor violencia o la ausencia del factor violencia en las cárceles en proporción con otras cárceles fuera tiene mucho que ver con los bajos niveles de violencia que hay en la República Dominicana en comparación, por supuesto. Siempre hay que hacerlo en comparación porque no podemos decir que República Dominicana es un país sin violencia, con una erradicación total de la violencia. Pero esto me lleva a hacerle una pregunta relacionada con los delitos que ocurren dentro de las cárceles. Si bien la mayor parte de los internos, de los presos preventivos condenados, están por delitos o por tipos penales que no son necesariamente vinculados a los actos de sangre más violentos que hay,
no quiere decir que estamos totalmente exentos de esto. Y en las cárceles ocurren crímenes, ocurren asesinatos, homicidios, se produce robo, se produce, claro, estamos hablando de las cárceles de los modelos tradicionales, ya que el nuevo modelo que se implantó desde mediados de la década del 2000 ha venido a erradicar eso del sistema penitenciario dominicano. Sin embargo, en las cárceles del modelo tradicional todavía vemos estos contrabandos de armas, pagos por servicio, contrabando de medicinas, de drogas, un montón de cosas que ocurren ahí en mayores proporciones de lo que ocurre fuera, en las comunidades y en los barrios. Entonces, magistrado, me gustaría preguntarle si el juez de ejecución de la pena es la jurisdicción, es el encargado desde el Poder Judicial de administrar todas las situaciones que ocurren con estos condenados en las cárceles dominicanas. Si un condenado comete un acto de violencia, comete un crimen, un hecho ilícito dentro de la cárcel, y tomando en cuenta que en la República Dominicana no hay cúmulo de penas, de modo tal que si la persona está cumpliendo una condena de 15, 20, 25 años ahí adentro, por más que se le procese nuevamente para reconocer que fue él que cometió ese nuevo crimen, ese nuevo delito, ese homicidio, asesinato, lo que fuera, eso no se le va a sumar a su condena inicial. ¿Considera usted que el conocimiento de este proceso debería estar a cargo de un juez de la instrucción, quien es el juez natural para conocer de los procesos para enviar a juicio? ¿O considera usted que el juez de ejecución de la pena, siendo el administrador de la condena de esa persona, es quien debería conocer si realmente esa persona cometió o no cometió un hecho ilícito dentro del recinto penitenciario? Bien. El juez de la ejecución de la pena tiene sus funciones delimitadas en el marco del libro cuarto del Código Procesal Penal y en el marco de la resolución 296-2005. Y no tiene atribuciones para juzgar asuntos que son de carácter jurisdiccional. En este caso, su papel es informar a la Administración Penitenciaria, al Ministerio Público, la ocurrencia de un hecho violatorio de la ley y el Ministerio Público procesar, aun cuando estén privadas de libertad, procesar a esa persona de manera normal, y eso va a un juzgado de la instrucción y recorre todo el curso normal de todo proceso penal. El juez de ejecución no tiene autoridad legal para conocer de ese proceso porque no tiene la potestad de imponer penas. En ese sentido, lo que sí procede es la unificación de las penas cuando se haya reconocido la responsabilidad penal por el segundo hecho cometido. El artículo 441 del Código Procesal Penal prevé la figura de la unificación de las penas. Ahora bien, punto y seguido. El Código Penal, que está a la vuelta de la esquina, prevé el cúmulo de pena. Y ahí vamos a tener cúmulo de pena dependiendo si es concurso real o concurso ideal. Eso está delimitado. Ahora bien, ¿qué es lo que puede suceder? Que la persona puede estar cumpliendo una pena menor y si comete un homicidio va a cumplir una pena que llega hasta 20 años. Si se comprueba que es un asesinato, hasta 30 años. Lo que significa que por el hecho de estar privado de libertad no significa que el segundo hecho va a quedar impune. Pasa lo contrario cuando está condenado a 30 años y entonces se le ocupa un cigarro de marihuana dentro de la celda. En este caso se procesa por posesión de drogas, pero la pena que se le va a imponer por ese nuevo delito es menor a la que él está cumpliendo y la pena mayor absorberá la menor porque las penas se ejecutan de manera simultánea cuando hay más de una, no de manera sucesiva, hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, en donde estará el tema del cúmulo de penas, en donde habrá que pues, fijar algunas posiciones a ese respecto. Pero en ese punto, ¿usted no considera, magistrado, que algunas medidas tomadas por el juez de la instrucción, quien es el que puede tomar todas las medidas precautorias dentro de este proceso, tomando en cuenta que este proceso, el sujeto procesado es una persona que está condenada, y esas medidas precautorias que puede tomar el juez de la instrucción, ¿no considera usted que pueden chocar en algún momento con las medidas tomadas y las decisiones tomadas por el juez de ejecución de la pena en función de administrador de la condena de esa persona que a la vez está siendo procesada? ¿No se producen choques? No se producen choques porque está bien delimitado
su condición de preso condenado primero por el primer delito y su condición de preso preventivo por el segundo delito imputado, que está por probarse en el tribunal. Ahora bien, si al final interviene una condena, entonces hay 2 condenas. Y el trabajo del juez de ejecución ahí sí es unificar las penas, fundirlas para su adecuada ejecución. Hay corrientes que apuntan a que las penas deben de ejecutarse de manera sucesiva, una primero y la otra después. Eso, junto al cúmulo de pena, yo me apunto en los teóricos que aciertan cuando dicen que eso va a superar las posibilidades biológicas del condenado. Magistrado, precisamente esa parte que usted refiere al proyecto de Código Penal que todavía se está debatiendo en nuestras cámaras legislativas, solamente detenida por un aspecto que tiene que ver a lo relativo a las causales del aborto. Es lo único que ha detenido. Pero analizando en días pasados con algunos colegas abogados, esa parte que tiene que ver, la parte punitiva de ese proyecto de Código Penal, en cierta medida, ¿cree usted que esto responde a la corriente a que nos referíamos hace unos minutos, a la corriente del populismo penal? Porque lo que se ha visto y lo que hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, que los niveles de punitividad en cierta medida no constituyen ningún disuasivo, porque incluso en países que todavía mantienen la pena capital, como algunos estados de los Estados Unidos y otros países, eso no ha contribuido en nada a disminuir los índices de delincuencia. Se sigue cometiendo y se sigue delinquiendo. Entonces, ¿cree usted que ciertamente esto, en esta parte del Código Penal, estaríamos como retrotrayéndonos o volviendo a una especie de ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, y es una especie de retroceso que responde precisamente a esas expectativas del populismo penal que de una u otra manera desbordan las expectativas que tiene la sociedad sobre los sistemas de justicia? Bien, el proyecto de Código Penal contempla un código organizado, armonizado con la Constitución, dividido en libros, con un libro de generalidades, una parte introductoria, en donde se especifica y se delimita el ámbito de cada instituto. Luego los crímenes y delitos contra la persona, contra la propiedad y contra el Estado, y los del Estado contra las personas. Así se ha dividido en 4 libros el nuevo Código Penal, que es un proyecto todavía. Ahora bien, contempla una parte del endurecimiento de las penas. Y ahí volvemos al populismo. El populismo puede arrastrar al legislador a cargar la codificación con lo que llaman exceso punitivo estatal, que en ningún modo produce ningún efecto intimidante a la criminalidad. Eso está comprobado científicamente. O sea, contempla un aumento de penas hasta los 40 años, establece unos nuevos tipos penales. Ciertamente la sociedad se llena de horror con algunos crímenes horrendos, como es el caso de las personas que le lanzan sustancia, el llamado ácido del diablo. Eso es un hecho bastante horroroso, que tiene, por ejemplo, tiene una sanción en el código y algunas cosas las vemos como positivas. El sicariato, el abuso de la debilidad de menores, la violación de menores de edad, de personas con alguna dificultad o impedimento. Son crímenes reprochables. Son crímenes reprochables para niños especiales, etc. Pero a veces el aumento de las penas no contribuye en lo absoluto a frenar. Eso ya no produce un efecto intimidante. Pero es el código que tenemos, ese es el que han aprobado nuestros legisladores y es el que los jueces vamos a aplicar. Beneficiosa o lamentablemente, así será. Ahora bien, que tiene una carga populista, ciertamente la tiene, pero es un código que está armonizado con la Constitución, bien estructurado, dividido en sus libros, explicado, y creo que esa parte supera nuestro muy viejo, ya viejito, Código Penal de los 1800, de cuando la República Dominicana adoptó voluntariamente la legislación francesa.
Bien, profesor, vamos a hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. La verdad que la presencia del profesor Rafael Báez aquí hoy con nosotros, increíble la forma didáctica, sobre todo en que el profesor expone sus ideas y la importancia que tiene esto, porque esto es del manejo cotidiano y diario de miles de personas que atraviesan por diferentes situaciones. Hay una parte que no podemos dejar de tocar antes de concluir este último segmento, profesor, y tiene que ver con una figura que sí es una facultad exclusiva ahora en el sistema procesal penal nuestro, del juez de ejecución de la pena, que tiene que ver con la libertad condicional. Hay que explicarle a los amigos televidentes en qué consiste esta figura, cuándo y en qué momento una persona privada de libertad puede hacer uso de este derecho de solicitar su libertad condicional. Se aplica única y exclusivamente con personas que están ya cumpliendo penas definitivas y que ya tienen sentencia, que adquieren la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Porque una persona en el curso de un proceso tiene 3 años, 4 años en prisión, todavía prisión preventiva, pero no ha sido condenado, y quizá el crimen o delito por el que se le acusa tal vez conlleva esa misma pena que tiene, o quizás vamos a decir, si tiene 3 años, lo condenan a 6, inmediatamente lo condenan a 6 años, pero tiene 3 años en prisión. Se produce la condena por el tribunal de primera instancia, o el tribunal colegiado, una condena a 6 años de prisión. Tiene 3 años de prisión preventiva, pero está en prisión. Ahora bien, él está ya en condiciones de solicitar su libertad condicional, porque está condenado a 6 años y ya tiene 3. Pero, ¿qué sucede? El Ministerio Público o él mismo recurre esa decisión. Todavía la decisión no se ha hecho definitiva. Va a la Corte de Apelación. Entonces, no está en condiciones esa persona todavía ahí de solicitar su libertad condicional, o tiene que esperar que se haga definitiva esa resolución judicial, esa decisión judicial. Correcto. Primero comencemos por definir la libertad condicional, diciendo que es un mecanismo especial de ejecución de la pena que ocurre en virtud primero de la Ley 164 del año 1980 y combinado con el artículo 444 del Código Procesal Penal. En este mecanismo de ejecución penal, la persona condenada a pena privativa de libertad que exceda de 1 año, habiendo cumplido la mitad de la pena, demostrando hábitos de trabajo, de estudio en el penal en donde se encuentra, y habiendo observado una conducta intachable, puede solicitarle al juez de ejecución de la pena la libertad condicional. La libertad condicional es una facultad del Estado
como un mecanismo de política criminal a través del Tribunal de Ejecución de la Pena, en donde el juez puede conceder este beneficio si entiende que hay condiciones de rehabilitación, de resocialización y si hay algún tipo de reparación moral o material del daño causado con la actuación criminal que lo motivó a ir a prisión. En el caso que usted plantea, si la persona ha recurrido, lo que debe de hacer es desistir del recurso de apelación para que la sentencia de primer grado adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y cuando la sentencia es irrevocable, con una certificación de no recurso basta, o una certificación de desistimiento, basta para estar hábil para solicitar la libertad condicional, estando justo en la mitad de la condena. Eso no significa que haya que otorgarle la libertad condicional de manera obligatoria. Es una facultad del Tribunal de Ejecución de la Pena. El juez decide si da o no da la libertad condicional. Y eso implica una serie de requisitos que debe de cumplir, tanto formales como morales, que debe de cumplir el condenado, que va a examinar el tribunal en una audiencia con la presencia de todas las partes que estuvieron en el juicio. Ministerio Público, víctima y el solicitante, acompañado de una persona que se va a convertir en su patronato o garante para asegurarle conseguir un trabajo, o sea, proveerle de seguridad laboral en el eventual regreso a la sociedad o al medio libre. En este caso, el juez de ejecución de la pena puede conocer la solicitud de libertad condicional, puede en la audiencia que celebra conceder o denegar la petición. Esa decisión que deniega o que concede es apelable ante la Corte de Apelación. Y de la Corte de Apelación, la decisión también es susceptible de casación. Magistrado, hay algo muy importante que usted toca en el libro y que es parte de una preocupación que tenemos aquí principalmente con relación a los datos de personas con antecedentes penales. En muchas ocasiones las personas cuando cumplen su condena, que pretenden reinsertarse a la sociedad, solicitar visados para salir del país, encontrar algún trabajo, inscribirse en alguna universidad o colegio, bueno, en fin, retomar su vida, se ven impedidos porque reciben la negativa de las instituciones, de los organismos encargados de facilitarle estos aprestos, en virtud de que le piden certificaciones de no antecedentes penales. Sin embargo, estos antecedentes penales, estos datos registrados, persiguen a la persona por un largo periodo de tiempo, incluso después de haber cumplido la condena. Hay personas, Radamés por ejemplo, es del criterio de que inmediatamente la pena se cumple, la condena se cumple, la persona se debe de presumir ya reinsertado en la sociedad. Y eso tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista del propósito del régimen penitenciario, del propósito de la reinserción social que tiene el sistema penitenciario, al menos en la República Dominicana, e incluso el derecho penal como tal. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión con respecto a la resolución y al decreto del año 2007 que regulan este punto que usted trata en el libro? Sí. Nosotros en el libro promovemos la inconstitucionalidad del decreto y de la resolución, fundado en que cuando la persona cumple la condena, cuando se liquida la condena, la persona le ha pagado al Estado con sus años en prisión. Y ya, como se dice popularmente, esa persona no le debe al Estado. Esa persona termina rehabilitada, porque el Estado está obligado a rehabilitarlo constitucionalmente en el tiempo que estuvo privado de libertad. Y al cumplir la condena, se debe producir su retorno al seno de la sociedad sin ningún tipo de obstáculo. Primero, para trabajar; segundo, para estudiar; tercero, para abrir una cuenta de banco y un montón de cosas que va a hacer una persona que va a rehacer su vida porque está rehabilitada, que viene de la cárcel. Ese estigma no puede perseguirle. Y esos son uno de los estigmas que señala el maestro Rodríguez Manzanera, que es uno de los penalistas más importantes de México, cuando habla del efecto deteriorante de la prisión. No solo disuelve el núcleo familiar, no solo que destruye la integridad del hombre, sino que afecta la dignidad de la persona
y en un Estado constitucional, democrático y de derecho como el que nosotros exhibimos, es imposible que existan trabas para los ciudadanos volver a obtener cualquier tipo de documentación por el hecho de haber estado privado de libertad. Desde luego, nosotros planteamos que no debe reposar en la data pública informaciones de su pasado penitenciario, de una persona que ha cumplido la condena que indicó el tribunal. Ahora bien, que los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público conserven a lo interno archivos para fines de investigación o de seguridad relativo a su situación es una cosa, y que ellos reposen en data pública para ser un obstáculo para su vida o el desarrollo normal de su vida, eso es desastroso, eso es inconstitucional. Ya el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se ha pronunciado. De hecho, citamos el precedente constitucional y citamos también un precedente de la Corte Constitucional de Colombia, en donde se habla de esa situación. Hay un montón de cosas que definimos ahí que es importante que se chequeen en el libro sobre la situación de las personas que han estado en prisión y que desean reinsertarse. Yo estoy plenamente de acuerdo con el magistrado Rafael Báez con esos criterios expuestos. Incluso tuve que ver con la resolución del año 2007, pero pienso que los tiempos van cambiando. En ese momento apenas nosotros comenzábamos la Procuraduría General de la República, teníamos un año. Se habla de 3 años después de salir. Creo que eso obviamente hay que desterrarlo. Eso es una parte de la resolución que merece ser revisada, y concuerdo perfectamente con usted en el sentido de que ya desde que una persona cumplió, pagó, y esos archivos deben ser retirados de la data pública. Y coincido con usted en el sentido de que debe haber un registro, pero un registro para seguridad, los organismos del Estado, no para que se den a conocer al público, y ciertamente se pueda cumplir con el objetivo fundamental de la pena, que es la resocialización del individuo y que pueda reintegrarse a la sociedad como una persona normal, porque de lo contrario se le va a ser prácticamente imposible. Bien, la verdad, magistrado, que para nosotros principalmente ha sido un placer. Sin embargo, se nos quedaron muchísimos temas por tocar, por lo que usted quedará, como decimos aquí principalmente, emplazado para que en una próxima oportunidad le llamemos y vamos a seguir tratando temas que se nos quedaron y que están contenidos en sus libros interesantes y que nosotros recomendamos a los abogados y abogadas del país, y sobre todo los estudiantes de Derecho que lo adquieran por lo interesante que el mismo resulta. Muchas gracias, magistrado. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que se repita la invitación y volvamos a tener un nuevo conversatorio interesante como este. Este programa es esencialmente dinámico por el buen manejo que tienen sus anfitriones. Así que me siento altamente complacido por la invitación y por este conversatorio tan interesante. Gracias, magistrado.